¿Puedes amar a un Dios que ordenó matar niños? Esta no es una teoría atea, está en tu Biblia, y hoy vas a enfrentarlo. Escucha esto. En tu propia escritura, leemos palabras como estas. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho. Oh, destrúyelos por completo. No hagas pacto con ellos. Estas no son parábolas, son mandatos directos. Y si eres un creyente, si amas a Dios, estas palabras te golpean en el alma. Pero antes de que tu fe se tambalee, antes de que tu mente se cierre, quiero invitarte a algo más profundo. Antes de juzgar, escucha toda la historia. Para entender estas severas palabras, debemos viajar en el tiempo, a un mundo radicalmente diferente al nuestro. Estamos hablando de civilizaciones enteras cuyas prácticas estaban tan corrompidas que se habían vuelto un veneno para la humanidad. Piensa en los pueblos que rodeaban a Israel, los cananeos, los amalecitas, los madianitas. Sus dioses no eran figuras de amor y redención, eran entidades sedientas de sangre. Sus cultos implicaban sacrificios humanos, niños arrojados al fuego para apaciguar a Moloch, violaciones rituales disfrazadas de adoración, una idolatría violenta que pervertía hasta la propia vida. La Biblia misma describe estas atrocidades. No haréis como hacen ellos, porque es abominación para con el Señor todo el que hace estas cosas. Dios estaba limpiando la tierra de una plaga moral y espiritual que amenazaba con devorar todo lo bueno. No fue un capricho, fue una intervención necesaria para preservar la santidad de la vida y para proteger a su pueblo de la infección de la maldad. ¿Alguna vez has abierto un libro sagrado, un compendio de fe, y te has detenido ante un abismo de preguntas que remueven el alma? Preguntas que parecen contradecir la imagen amable, la caricatura simplificada que a menudo construimos de un Dios de amor, de un ser intrínsecamente bueno y compasivo. Preguntas que, si se les da voz, resuenan con la fuerza de una tormenta en un cielo despejado. Hoy, vamos a mirar de frente una de las verdades más difíciles, una que algunos, por incomodidad o por falta de profundidad, prefieren ignorar, relegar a las notas a pie de página, o simplemente etiquetar como misterio insondable sin llegar a la profundidad. No estamos hablando de especulación atea, de argumentos diseñados para demoler la fe desde afuera, ni de teorías conspirativas que buscan desacreditar la verdad a toda costa. Estamos hablando de lo que está escrito, con una claridad que desarma, en el texto mismo que millones veneran, que han tomado como su guía y fundamento. ¿Dios ordenó genocidios? ¿Dios ordenó genocidios? ¿Es siquiera posible que el mismo ser que es la fuente de todo amor y misericordia, el que nos amó primero, el que dio a su propio Hijo por la humanidad, haya dictado la muerte de naciones enteras, incluyendo a los más indefensos, niños, mujeres, ancianos, aquellos que aún no habían cometido sus propias transgresiones? Si eres un buscador de la verdad, si tu fe te importa de verdad, si no quieres vivir con una fe superficial que se desmorona ante la primera dificultad, esta pregunta no puede seguir flotando en el aire como una nube pasajera. No te apartes. No cierres este video pensando que es demasiado para ti. No te rindas ante la complejidad. No cierres el corazón ante la posibilidad de un entendimiento más profundo. Porque antes de formar tu juicio final, antes de que tu mente se cierre en un no puedo creerlo, o tu corazón se aparte con temor, te invito a embarcarte en un viaje hacia la historia, hacia el contexto cultural y teológico que rodea estas palabras, hacia la profunda y a menudo dolorosa verdad que reside en la palabra de Dios. Porque entender el porqué detrás de estas acciones aparentemente brutales es el primer y esencial paso para comprender la totalidad, la magnificencia y la inescrutable naturaleza de su carácter. La verdad en toda su cruda y reveladora complejidad te espera para desentrañar el significado de estas severas y para nosotros perturbadoras palabras. Debemos hacer un viaje en el tiempo, un salto atrás a una era que se siente alienígena para nuestra sensibilidad moderna. Nos encontramos en un mundo radicalmente diferente al nuestro. Un tapiz de civilizaciones donde la moralidad, la justicia y la religión operaban bajo paradigmas muy distintos. No estamos hablando de un simple altercado fronterizo entre tribus nómadas. No, estamos hablando de la confrontación con civilizaciones enteras, cuyas prácticas y creencias habían alcanzado un nivel de depravación que amenazaba con la desintegración de la vida humana y la corrupción total de la imagen de Dios en la sauna tierra. Piensa en los pueblos que florecían y dominaban las tierras prometidas a Israel, los cananeos, los amorreos,
los amalecitas, los madianitas, entre otros. Sus dioses no eran las figuras etéreas de amor y contemplación que a menudo asociamos con lo divino en algunas tradiciones. Eran deidades que exigían tributos de sangre, entidades sedientas de rituales violentos. Sus cultos, documentados tanto en la arqueología como en las propias escrituras, implicaban prácticas que hoy nos harían estremecer. Sacrificios humanos a gran escala, con niños inocentes, a menudo los primogénitos, ofrecidos en hogueras, para apaciguar a dioses como Moloch. Violaciones rituales que se practicaban como parte de ceremonias de fertilidad, desdibujando la línea entre lo sagrado y lo sexual de la manera más perversa. Una idolatría violenta que no solo implicaba la adoración de objetos inanimados, sino también la imitación activa de las supuestas características crueles y lascivas de sus dioses. La propia Biblia describe estas atrocidades con una claridad que no deja lugar a dudas. No haréis como hacen ellos, porque es abominación para con el Señor todo el que hace estas cosas. El mandato divino para Israel no era una expresión de odio racial o un capricho territorial, era una intervención sanitaria, una limpieza profunda en el plano moral y espiritual de la humanidad. Era necesario erradicar una plaga de depravación que amenazaba con corromper y consumir todo lo que era puro, bueno, y que reflejaba la imagen de Dios en la tierra. Era, en esencia, una medida de protección, no solo para Israel, sino para el futuro de la humanidad, para preservar la santidad de la vida y la posibilidad de que la promesa divina de un Redentor pudiera cumplirse en un mundo que no estuviera completamente ahogado en la oscuridad. Entonces, la pregunta crucial resuena: ¿actúa Dios ordenando tales actos impulsado por el odio, por un sadismo inherente, por la simple sed de aniquilación? La respuesta bíblica, explorada en profundidad, es un rotundo y definitivo no. Dios no actúa por capricho, ni por una crueldad caprichosa. Su accionar, por severo que sea a nuestros ojos, emana de su naturaleza misma. Él es el juez justo de toda la tierra. ¿El juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo? Esta es una pregunta retórica. Una pregunta que hasta el mismo Abraham, el amigo de Dios, formuló en su diálogo con el Creador, reconociendo implícitamente la perfección moral de la justicia divina. La santidad de Dios es absoluta. Su estándar de rectitud es inmaculado. Y cuando la iniquidad alcanza un nivel de plenitud, de colmo, la justicia debe ejecutarse. Cuando Dios instruye a Israel para llevar a cabo estas acciones, no está delegando una tarea desagradable a súbditos descarriados. Lo está usando, de una manera singular y directa, como instrumento de su juicio justo. Piénsalo en términos de la historia posterior. Dios también usó al imperio babilónico, una potencia brutal y pagana, para castigar a Israel cuando se volvió profundamente impío y se alejó de sus caminos. Usó a Asiria para juzgar a las tribus del norte. Los imperios, las naciones, los eventos históricos, e incluso los desastres naturales, pueden ser, en manos de la soberanía divina, herramientas para ejecutar su justicia sobre la maldad que ha alcanzado un umbral crítico. La diferencia radical en el caso de Canaán y los pueblos que Dios mandó destruir es que Dios estaba instruyendo directamente a Israel, su pueblo escogido, para que fuera parte activa de ese juicio. No era para la gloria personal de Israel, ni por algún placer perverso en la aniquilación, sino para ejecutar una sentencia divina sobre una corrupción que había llegado a su apogeo, una maldad endémica que amenazaba con propagarse como una enfermedad mortal. La paciencia de Dios, aunque asombrosa, tiene un límite cuando se trata de la persistencia en la maldad, especialmente cuando esa maldad involucra la perversión de la vida y la adoración de falsos poderes. Y cuando esos límites se cruzan, su justicia, que es tan intrínseca a su ser como su amor, debe actuar. Esta es, sin duda, la cuestión más desgarradora y la que con mayor frecuencia detiene a quienes buscan comprender la naturaleza de Dios. La pregunta que resuena en cada corazón humano: ¿por qué también los niños? ¿Cómo puede el Dios de toda gracia, el que dijo, dejad a los niños venir a mí, ordenar la muerte de quienes aún no han tenido la oportunidad de cometer sus propias transgresiones, de elegir entre el bien y el mal? Es un punto de quiebre para muchos. Desde nuestra perspectiva humana, limitada por el tiempo lineal
y nuestra propia experiencia del dolor, la respuesta directa parece imposible de asimilar. El dolor de la pérdida de un niño es una herida que nunca sana completamente, pero la perspectiva bíblica nos llama a elevar nuestra mirada, a considerar algo mucho más amplio, una visión que abarca no solo este breve instante de nuestra existencia terrenal, sino la eternidad misma. Nos llama a considerar la perspectiva de un Dios que es soberano sobre el tiempo y sobre la vida en su totalidad. Algunos de los teólogos más profundos y respetados de la historia, al lidiar con este pasaje, sugieren que Dios, en su omnisciencia perfecta y absoluta, tenía el conocimiento total de lo que sería la vida de esos niños dentro de sistemas tan profundamente corruptos y malvados. Él veía el camino que tomarían, el ambiente en el que crecerían, la forma en que sus vidas serían moldeadas y, lamentablemente, corrompidas por esas prácticas depravadas. Podía ver que, en lugar de alejarse de esa maldad, crecerían para perpetuarla, para ser absorbidos por ella, o para ser ellos mismos víctimas de una degeneración moral completa. En su justicia perfecta, Dios podría haber decidido llamar a esas vidas a su presencia, antes de que fueran irremediablemente marcadas por la depravación, o tuvieran la oportunidad de cometer sus propias transgresiones graves dentro de un sistema tan perverso. Esto no significa que Dios no sintiera el dolor humano. La Biblia está repleta de pasajes que muestran el pesar y la compasión de Dios, pero significa que su perspectiva abarca una realidad más amplia que la nuestra. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde la eternidad, Dios conoce cada vida, cada posibilidad, cada potencial. Ahora, es un error común, especialmente en la teología popular, pensar que existe una dicotomía fundamental entre el Dios del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento. Se nos presenta una idea de un Dios viejo y severo reemplazado por un Dios nuevo y mucho mejor, más suave, más tolerante. Pero esta es una simplificación peligrosa y, francamente, teológicamente insostenible. Jesús mismo dijo: «No he venido a traer paz a la tierra, sino espada», porque la espada en este contexto se refiere a la división, a la confrontación inevitable que genera la verdad divina cuando choca contra la mentira y la corrupción del mundo. Jesús no vino a abolir la justicia de su Padre, vino a cumplirla, a ser el sacrificio perfecto que reconcilia esa justicia con el amor. Jesús no es un Dios nuevo y mejorado. Él es el mismo Dios eterno, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que respiró nuestro aire y sintió nuestras tentaciones, pero sin pecado. Él es el mismo que habló de un juicio final, de un lugar llamado infierno, de un castigo eterno para aquellos que rechazan persistentemente la verdad y la gracia. El mensaje de Dios, en su esencia moral y legal, es coherente a través de toda la eternidad. Él es un Dios de amor inmenso, un amor que llegó al extremo de la cruz, pero también es un Dios de santidad absoluta y de justicia inquebrantable. No puede, por amor, ignorar el mal sin ser desleal a su propia naturaleza, y es absolutamente fundamental entender, para no caer en una visión fatalista o cruel de Dios, que su accionar no fue un acto de un solo golpe, una decisión tomada de la noche a la mañana. Dios no era un juez impaciente, actuando sin advertencia ni oportunidad de arrepentimiento. Durante siglos, dio tiempo a estos pueblos cananeos y sus aliados para que cambiaran el curso de su autodestrucción moral. El principio de que la iniquidad del amorreo aún no ha llegado a su colmo, aunque aplicado inicialmente a la salida de Israel de Egipto, es un principio que se extiende a la historia de la humanidad. Dios esperó, dio advertencias a través de los profetas que a menudo surgían en esas tierras, dio señales, permitió que la luz de la verdad emanara a través de Abraham y sus descendientes, permitió que la influencia de la corrupción se acumulara hasta un punto crítico, un punto en el que la salvaguarda de la vida y la preservación de la bondad requerían una intervención decisiva. Y lo más hermoso de esta narrativa es que, incluso en medio de estos juicios divinos, la puerta de la misericordia nunca estuvo completamente cerrada. Piensa en Rahab, la prostituta cananea de Jericó, cuya fe en el Dios de Israel y su acto de bondad hacia los espías israelitas la salvaron a ella y a toda su familia del decreto de destrucción. Ella, una habitante de una ciudad condenada, fue rescatada por su fe. O considera el poderoso ejemplo de los ninivitas, la gran ciudad del imperio asirio.
Cuando el profeta Jonás les dio una advertencia sombría, el pueblo entero, desde el rey hasta el más humilde, se vistió de cilicio, se cubrió de ceniza y clamó a Dios en un acto de arrepentimiento nacional. Y Dios, al ver sus obras de contrición, revocó su sentencia y los perdonó. Dios no es un juez precipitado, ni un verdugo sediento de sangre. Él es paciente, infinitamente paciente, hasta que la iniquidad colma la copa. Pero, cuando esa copa rebosa, su justicia debe ser administrada, y aún entonces, su gracia busca al arrepentido, al que se vuelve a Él con sinceridad. La justicia y la misericordia no son opuestos en Dios. Son dos facetas perfectas de su carácter que operan en perfecta armonía. Hoy, es vital entender que el contexto histórico de la conquista de Canaán fue singular. No hay en la actualidad ningún pueblo específico bajo un mandato divino de aniquilación física, como ocurrió en aquella era de establecimiento de Israel en la tierra prometida. Esa fase de la historia de la redención tuvo un propósito y un cumplimiento específicos. Sin embargo, el principio fundamental que rige la relación de Dios con la humanidad y el mal sigue operando con una fuerza inmutable. El juicio de Dios sobre la maldad, sobre la corrupción que rehúsa ser limpiada, sigue vigente. El campo de batalla ha cambiado, o mejor dicho, se ha internalizado. Dios sigue limpiando corazones y mentes de las impurezas, de las idolatrías modernas, de las perversiones que, al igual que en Canaán, amenazan con destruir la esencia de lo que significa ser humano a imagen de Dios. La pregunta ya no es si Dios ordena genocidios en el sentido literal de la antigüedad, sino si tú, como individuo, estás alineado con el reino de Dios o con los sistemas corruptos del mundo que Él confronta y, en última instancia, juzgará. Confronta y el mundo que Él confronta y, en última instancia, juzgará. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una ley espiritual tan cierta como la ley de la gravedad. Las semillas que sembramos en nuestras vidas, ya sean de maldad, de rechazo a la verdad, o de amor y obediencia a Dios, tendrán su cosecha. Obediencia a Dios, tendrán su cosecha. Cada uno de nosotros será juzgado no por las acciones de pueblos antiguos, sino por nuestras propias elecciones, por la corrupción que permitimos que arraigue en nuestro propio corazón. Si este viaje a través de las verdades difíciles de las Escrituras te ha estremecido, si ha desafiado tus suposiciones, si ha abierto una ventana hacia una comprensión más profunda y matizada de la naturaleza compleja y magnífica de nuestro Dios, entonces nuestro propósito se ha cumplido. Pero te insto, te ruego, a que no dejes que esta verdad se desvanezca en la indiferencia. No cierres esta página, no apagues la pantalla, como si fuera solo otro programa de entretenimiento o un debate intelectual más. Esto es un llamado a la reflexión genuina, a un examen sincero de tu propia fe y tu comprensión de Dios. Es un llamado a un arrepentimiento real, no superficial, a dejar que la verdad sobre quién es Dios moldee tu corazón, tus pensamientos y tus acciones. Si crees que este mensaje es importante, si sientes que otros necesitan escuchar esta perspectiva honesta y basada en la Escritura, por favor, no te guardes esto para ti. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que busca desentrañar las verdades profundas de la fe. Comparte este video en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. Ayuda a construir una comunidad que no tema las preguntas difíciles, sino que las aborde con honestidad, con respeto y, sobre todo, con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Porque la verdad, aunque a veces incómoda, aunque a veces dolorosa, es la única que puede verdaderamente liberar y transformar. Y hay mucho más por descubrir. Prepárate para nuestra próxima entrega, donde nos sumergiremos en otro enigma de la fe que te hará cuestionar y crecer. ¿El Dios que mató a un hombre por tocar el arca? ¿Por qué?